10, yo leo del versículo 25 al 28. Lucas 10, versículos 25 al 28. Dice así, eh, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí en este pasaje, hermanos, que se conoce comúnmente como el pasaje o la parábola del buen samaritano, vemos que un intérprete de la ley se acerca al Señor Jesús y le pregunta cómo puedo heredar la vida eterna. Hermanos, esta es una pregunta muy importante que todos nos tenemos que formular. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo conseguir la vida eterna? ¿O haciendo qué voy a tener la vida eterna? Ahora, aunque muchas personas y algunas denominaciones y ciertas filosofías niegan la existencia del alma después de la muerte física, hermanos, la Biblia afirma todo lo contrario. La Biblia nos afirma la inmortalidad del alma. ¿Qué significa? Que después de la muerte física, el alma continúa existiendo. El alma, hermano, que viene siendo esa parte de nuestro ser, esa parte intangible. Mucha gente argumenta, ¿verdad? Es que somos del polvo y al polvo volvemos cuando morimos. Pero eso, hermano, eso es referente al cuerpo físico, a la carne, ¿sí? Después de la muerte física, hermano, el alma continúa existiendo. Hay teorías, perdón, hay doctrinas, por ejemplo, el aniquilamiento del alma. Los testigos de Jehová afirman eso, que cuando una persona muere, hasta ahí termina todo. Utilizan textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que cuando uno perece, perecen sus pensamientos. Pero hermanos, están utilizando textos del Antiguo Testamento cuando todavía la revelación de Dios no estaba completa. Mas, sin embargo, hay textos del Antiguo Testamento que nos afirman que el alma, después de la muerte física, continúa existiendo. ¿Sí? Y ahorita los vamos a ver. Entonces, hermanos, esas teorías como el aniquilacionismo, ¿verdad? Donde el alma se aniquila. Hermano, es falso. Otros, ¿verdad? Dicen que el materialismo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que solamente esta vida es lo único que tenemos. Y por eso el diablo engaña a muchos y muchos dicen, como la escritura nos lo dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Otros, ¿verdad? En otro hemisferio, ¿verdad? Hablan de la reencarnación. ¿Qué significa, verdad? Que usted tiene una vida, muere físicamente y reencarna en otro cuerpo, según se haya portado, si no reencarna en un animal. Imagínense, eso es totalmente absurdo, hermano. No tiene lógica. Bueno, entonces, hermano, la pregunta es si el alma continúa existiendo después de la muerte. No es esa la pregunta. Mejor lo que tenemos que preguntarnos, hermano, es dónde viviremos o dónde pasaremos la eternidad después de esta muerte física. Si en el cielo o el infierno, que eso efectivamente la Biblia nos lo afirma. Vea, por ejemplo, en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Me dice cuando los encuentre. Juan 5, versículos 28 al 29. ¿Qué dice?
no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando ¿qué? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hermano, la muerte física no es el fin de la existencia. Muerte significa separación. Cuando viene la muerte física, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo carnal, el cuerpo material deja de funcionar, deja de circular la sangre, el corazón deja de latir, deja de inspirar oxígeno, deja de funcionar y el cuerpo se corrompe y vuelve al polvo. Pero el alma es preservada para aquel día, cuando Cristo venga va a ver la resurrección de todos los muertos. Por eso dice la Biblia, no te maravilles. Pero unos vendrán a resurrección ¿de qué? De vida eterna. Y otros vendrán a resurrección, pero resurrección de condenación. Entonces, hermano, efectivamente la Biblia nos habla de un cielo y de un infierno. Esta pregunta, hermano, la realizó, puso un intérprete de la ley. A alguien, hermano, y le hizo a la pregunta a Jesús porque Jesús, su predicación ocupaba la vida eterna. Este intérprete de la ley, hermano, era una persona que tenía una religión, pero quizás muy en el fondo, él sabía y no tenía la seguridad de tener la vida eterna. Entonces, hermano, sabía que la vida eterna, hermano, no la tenemos en automático. ¿Qué quiero decir con automático? Mucha gente cree y piensa, inclusive afirma, que cuando muera ellos van a ir al cielo. Y casi la gente dice, es más, cuando gente muere dicen, pues ya está en dónde? En el cielo, ¿verdad? Ya se fue en el cielo, ¿verdad? Independientemente cómo haya vivido, cómo haya se comportado, mucha gente piensa que la gente muere y en automático va a dónde? Al cielo, ¿verdad? Eso es contrariamente falso, porque vemos la pregunta de este intérprete de la ley, alguien, hermano, que conocía la palabra de Dios, él no tenía esa seguridad. Entonces, hermano, él sabía que a pesar de todo lo que había hecho, de todo el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, él sabía y dentro de sí, hermano, estaba seguro que no tenía la vida eterna. Entonces le pregunta a Jesús para ver si Jesús le pedía dar la respuesta correcta a esta pregunta. Y entonces, hermano, la respuesta correcta, ¿cómo podemos heredar la vida eterna? ¿Dónde la vamos a conseguir? En la palabra. El mundo está lleno de fábulas, de filosofías huecas, de falsa doctrina. Pero donde podemos encontrar la respuesta correcta a esta pregunta solamente va a ser en la palabra de Dios. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Ahora, entonces, hermano, y aunque esta persona hizo la pregunta correcta y se la hizo a la persona correcta que es Jesús, y Jesús sin duda le dio la respuesta correcta, hermanos, esta persona al final vamos a ver de la parábola, no tomó la decisión correcta. Muchas veces, aunque nosotros tengamos la revelación correcta de Dios, la revelación completa de Dios, muchas veces la gente trata de justificarse a sí mismo, no se somete a la justicia de Dios y hermano, pues cometen el error de desechar la justicia de Dios y establecer su propia justicia. Y al final, como esta persona, no tienen la seguridad ni la certeza de recibir, hermano, la vida eterna. Y a través de esta historia, hermanos, y de esta parábola, podemos, hermano, entender una gran lección que mucha gente busca la vida eterna y mucha gente recibe la revelación correcta a través de la palabra de Dios, pero muchas veces no quiere someterse a la palabra de Dios. Vemos ayer, hermano, en nuestro pasaje que estamos estudiando, Lucas, capítulo 10, versículo 25. Ya que un intérprete de la ley se levantó para probarle
Y dijo para probarle, maestro, haciendo qué recibiré, perdón, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Los judíos, hermano, en este tiempo, ellos reconocían que Dios había prometido un reino eterno, un reino de bendición, un reino de gozo, un reino de gozo y de felicidad y satisfacción. Ahora, hermanos, ponga atención. Al diablo le gusta hacernos creer que esta vida es todo lo que tenemos. Pero algo que nos dice la palabra de Dios, que en nuestro interior o nuestra conciencia se nos dice que, hermano, que la vida continúa después de la muerte física. Vamos a ver un texto y ayúdeme, hermano, a encontrarlos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés está después de los Salmos, después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo encontramos? ¿Qué nos dice ahí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué dice? Ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué dice? Dios ha hecho todo lo hermoso, pero también nos dice que ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Qué significa? Que, hermano, todo hombre, toda mujer, hermano, tiene conciencia, hermano, que el alma no se extingue al morir físicamente. Y la Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Solamente, hermano, hay que ser necios para afirmar que cuando la gente muere, todo termina. Porque inclusive en el Antiguo Testamento se nos dice y se nos habla de la inmortalidad del alma. ¿Qué significa? Que cuando moramos físicamente, el alma continúa existiendo. Vea, por ejemplo, Job, capítulo 19. Está antes de los Salmos. ¿Sí? ¿Ya lo encontramos? En Job, capítulo 19, versículos 26 y 27. Vea lo que nos dice Job. ¿Qué versículo les dije? 26 y 27. Y después de deshecha esta mi piel, ¿qué dice? En mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué está afirmando Job? Que cuando él muera y su cuerpo se descomponga y se desintegre, él dice, aún después de esto voy a ¿qué? A ver a Dios, aún en mis ojos. Hablando, hermanos, de la existencia del alma después de la muerte física. También el rey David lo escribió en el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Vea lo que escribió el rey David inspirado por el Espíritu Santo. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué dice? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Está hablando, hermanos, de aquellos que tengan la bendición que después de muertos estar en la misma presencia de Dios allá en el cielo. El alma continúa existiendo. Y también el rey David en otro pasaje, usted recuerda cuando su bebé enfermó y el rey David estaba ayunando para que Dios lo sanara, pero al final el bebé pues muere, ¿verdad? Y tenían temor de darle la noticia. El rey David dijo, bueno, ¿el bebé murió? Sí. Entonces el rey David se levanta de su ayuno, se lava, se viste y comienza a comer. Y le preguntan, ¿por qué haces esto? Dice, pues es que pues ya el bebé murió. Él no puede venir a mí, pero ¿qué dice? Pero yo voy a él. Hablando, hermanos, que su bebé ya había pasado a la vida eterna y él aspiraba también llegar a esa vida eterna. Entonces, hermano, vemos claramente que en el Antiguo Testamento se nos habla de la continuación o continuidad del alma después de la muerte física. Y sin duda, hermano, este intérprete de la ley tenía esa noción
y muchos judíos de su tiempo tenían esto, hermano, que el alma continuaba existiendo después de la muerte física. Pero muchos sabían, al igual que él, hermano, que no eran rectos, que no eran tan pecadores que sabían que no podían pues recibir la vida eterna, nada más porque sí, ¿verdad? Y ellos tenían una preocupación por perder la vida eterna. Se nos habla que el que hizo esta pregunta, ¿qué nos dice allí en Lucas 10:25? Lucas 10:25, ¿qué persona era la que realizó esta pregunta? Y aquí, ¿qué dice? Lucas 10:25, ¿qué dice? Un intérprete de la ley, ¿verdad? ¿Qué era un intérprete de la ley, verdad? Era una persona experta en, vaya, interpretar la ley y aplicación de la ley. Eran personas que estudiaban la palabra de Dios, revelada hasta ese entonces, hermano, la estudiaban, le explicaban a la gente, le enseñaban cómo aplicarla a la vida práctica. También, hermano, la enseñaban junto con tradiciones rabínicas. Ahora, cuando nos dice aquí que le hizo una pregunta para probarle, hermano, simplemente quería saber si Jesús tenía la respuesta correcta a esta gran necesidad, porque hermano, él tenía una necesidad. Él mismo se sabía que no era recto delante de Dios y que no tenía que la vida eterna. ¿Me está siguiendo? Entonces fue con Jesús, porque hermano, la vida eterna era un tema constante en la predicación del Señor Jesús. Cuando llega y le hace la pregunta al Señor Jesús, vemos la respuesta que Él le da. Versículo 26. Versículo 26. Él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, ¿cómo respondió Jesús a la pregunta de este hombre? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y hermano, el Señor Jesús le responde ¿con qué? Con otra pregunta, pero ¿basado en qué? En la palabra de Dios. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Sí? O sea, este intérprete de la ley, si fuera un estudioso fiel y honesto de la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios está la respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lees? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo la entiendes? Ajá. Y hermano, esto tiene que ver a una costumbre que tenían los israelitas en el tiempo del Señor Jesús, que ellos recitaban dos versículos de la Biblia, que es conocido como la Shema. La Shema, hermanos, viene de una palabra hebrea que significa oye, ¿sí? Y recitaban dos mandamientos, ¿verdad? Que están en Deuteronomio 6 y en Levítico 19:18. Y este intérprete de la ley le da la respuesta. Versículo 27. ¿Cómo lees? ¿Cómo recitas? ¿Cuál es la Shema? Y responde versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, hermano, estos dos mandamientos resumen los 10 mandamientos, resumen toda la ley. Lo que el Señor Jesús le está diciendo, que ¿cómo puedes heredar la vida eterna? Pues solamente practica a la perfección estos dos mandamientos. Y haciéndolos vas a tener la vida eterna. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, ahí está la respuesta. Espérame tantito. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? El Señor Jesús dice claramente, pues guarda la ley. Toda la ley se resume en estos dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerza y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hermano, y aquí están las dos tablas de la ley. Los primeros 5 mandamientos
se refieren a nuestra relación con Dios. Los otros 5 mandamientos se refieren a nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces le dice, haz esto y vivirás. A ver, hermano, tan simple. Guarda perfectamente la ley. Y al guardar perfectamente la ley, pues ya tienes ¿qué? La vida eterna. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Dígame alguien. Nadie es capaz de guardar la ley perfectamente. Nadie, nadie, hermano, está capacitado y no podemos amar a Dios con un amor perfecto, con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso, hermano, es imposible. Nadie guarda perfectamente, ¿qué? La ley. Jesús lo dijo. Haz esto y vivirás. Sucede igual con el joven rico, recuerda, que también le dijo, maestro bueno, haciendo que heredaré la vida eterna. El Señor Jesús le dijo, pues conoce los mandamientos. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y qué le dice el joven rico? Pues todo lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces el Señor Jesús, hermano, en su palabra, hermano, es experto en tocar nuestro corazón y ver lo que hay en realidad en nuestro corazón. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué significa? Amaba más sus riquezas que amar a Dios y amar al prójimo. Amén, hermano. Entonces la Biblia nos demuestra que es imposible para nosotros guardar la ley. Y si no guardamos a la perfección la ley, hermano, ¿qué significa? No tenemos acceso a la vida eterna. Vea lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, ¿sí? Pues muy conocido de todos estos textos. Ah, Romanos 3, versículo 10, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay que qué. Quien busque a Dios. Y Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano está que será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es que es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa, hermano? Por guardar los mandamientos no nos vamos a salvar. Porque nadie que, hermano, los podemos guardar, amén, hermano. Porque somos pecadores, todos somos pecadores y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, los mandamientos de Dios están ahí, hermano, para demostrarnos que somos ¿qué? Pecadores y que no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Es la intención con la cual el Señor Jesús le dijo a este hombre, pues conoce la ley, pues sí, obedécela. Y al ver la ley, hermano, ¿qué nos vamos a dar cuenta? De que somos pecadores y qué, y no la podemos guardar a la perfección. Aunque el día de hoy decidamos guardarla perfectamente, hermano, pero ya tenemos atrás un expediente, una vida que de pecado y de desobediencia. Nos dice también Gálatas capítulo 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Gálatas capítulo 3. ¿Sí? Gálatas capítulo 3. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿para qué? Para hacerlas, ¿sí?
Alguien quiere salvarse, quiere obtener su salvación, quiere heredar la vida eterna por sus propios esfuerzos y méritos. ¿Qué tiene que hacer? Pues observar la ley, todos los mandamientos. A ver, hermano, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Quién la puede guardar? Nadie la puede guardar. Entonces, ¿para qué está la ley? Versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Qué nos dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es un ayo? Un ayo, hermano, en aquellos tiempos era una persona encargada de llevar a los niños de la mano a la escuela. ¿Sí? No eran los padres, ¿sí? Sino que los padres se encargaban al niño mientras estaba pequeñito, se lo encargaban al ayo, y el ayo era el encargado de llevar al niño a la escuela para que fuera educado y después otra vez traerlo a la casa. Vaya, él lo llevaba de la mano a la escuela y otra vez lo traía de regreso. ¿Qué significa ahora para nosotros? Hermano, la ley, los mandamientos de Dios nos demuestran que somos pecadores y nos demuestra que no podemos guardar la ley. Y la ley nos dice que la paga del pecado es muerte. Maldito todo aquel que no permaneciere que en todas las cosas escritas en la ley para hacer. Repito, aunque el día de hoy yo decida y ponga de todas mis fuerzas y de toda mi energía para cumplir los mandamientos de Dios, pero eso significa que ya tengo, hermanos, pecados en el pasado. A ver, hermano, ¿desde cuándo comenzamos a pecar? Voluntariamente, dígame. Desde muy pequeños, ¿verdad? Uno, nacemos con naturaleza pecaminosa. Llegó un momento en que ya somos responsables de nuestros actos. Yo recuerdo, hermano, actos de los 9, 10 años. ¿Sí me está escuchando? Mentira, codicia, robo, desobediencia a los padres, hermano. ¿Quién no ha cometido esos pecados? Dice la Biblia, de los pecados de mi juventud no tengas memoria. Más en la juventud, cuando ya comenzamos a tener más voz y voto, pues cometemos mucho más pecado. Algo que he notado, hermano, en los jóvenes, en los adolescentes, hermano, y en los viejos, pero más en los jóvenes adolescentes, hermano, que son mentirosos, pero mentirosos. A ver, hermano. Entonces, ¿qué dice ahí en Santiago capítulo 2? En Santiago capítulo 2, ya estamos ahí, versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ¿qué dice, hermano? Pero ofendiere en un punto, ¿qué nos dice, hermano? Se hace culpable de todos. ¿Sí me está escuchando? Porque la ley de Dios demanda una perfecta obediencia. ¿Sí? Entonces, hermano, la ley exige una obediencia total y perfecta. Y con este texto, hermanos, ahí queda disuelta nuestra presunción de que guardamos la ley. Podemos guardar toda la ley, pero ofendemos en un solo punto. ¿Nos hacemos qué? Culpables de todo, ¿verdad? Nuestra obediencia, nuestra salvación, hermano, es como una cadena. Una cadena está compuesta por varios eslabones, ¿sí? Y te mantiene unido. Pero ¿qué sucede si esa cadena se rompe un solo eslabón? ¿Qué sucede? Ya no sirve la cadena, ya no une, ¿sí? Es así, hermano, con Dios. Pretendemos tener la vida eterna por guardar toda la ley, pero ofendemos en un solo punto, hermanos. Ya nos hacemos culpables, ¿qué? De todo. ¿Cuántos pecados son suficientes para condenarnos al infierno? Uno nada más. Los cobardes, incrédulos, abominables homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado más común, ¿cuál? La mentira. Y hay gente que a veces miente, bueno, vamos a incluirlos, a veces mentimos con una facilidad y sin temor a Dios. Una simple mentira ya nos hace merecedores del infierno. Entonces, hermano, con esta respuesta, el Señor Jesús le está demostrando a este intérprete de la ley que somos ¿qué? Pecadores. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Bueno, tú ya conoces la ley. ¿Qué dice la ley? Pues amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el intérprete de la ley, le contesta el Señor Jesús, ¿está bien? Has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero hermanos, lo que la ley nos dice, hermanos, que hay una sentencia solamente de muerte, muerte física y muerte espiritual a todos los desobedientes. La única salida, hermanos, es reconocer nuestro pecado. Dos textos. Juan, capítulo 1, Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, ¿estamos ahí? Vamos a leer desde el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa? Confesar significa reconocer, aceptar, reconocer ante Dios que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios y que justamente merecemos la condenación. Pero hermano, ya una vez reconociendo nuestro pecado, tenemos que clamar por misericordia. Allí en Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, ¿qué dice? No queriendo ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Usted sabe esta historia, esta parábola. Dos hombres llegan al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo, hermano, que hay que recordar que los intérpretes de la ley, pues hermanos, se asociaban mucho con los fariseos. Los intérpretes de la ley, hermano, le imponían cargas al pueblo. Ellos creían conocer la ley y las enseñaban. Entonces este fariseo oraba consigo mismo. ¿Y qué le decía a Dios? Gracias Dios te doy que qué. Que no soy como los demás. ¿Sí? Ayuno 2 veces a la semana. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Todo lo que gano doy el diezmo. No soy ni, ¿qué decía? Ni como este publicano. Perdón, este fariseo estaba reconociendo su pecado. ¿Estaba clamando a Dios por misericordia? No. Entonces, hermano, ya nosotros, a la luz de la revelación de la palabra de Dios, hay que reconocer que somos, ¿qué? Pecadores y que no hemos cumplido la ley. Es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a este intérprete de la ley. Ok, ¿cómo quieres recibir la vida eterna? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ok, haz lo mismo. Este hombre hubiera dicho, pues no la puedo guardar o no he guardado la ley. Entonces el primer punto para obtener la vida eterna es que reconocer que somos pecadores y que no hay nada que podamos hacer para conseguir la vida eterna. No hay ninguna obra, no hay ningún mérito en nosotros. Entonces, hermano, al reconocer nuestra miseria, al reconocer que estamos perdidos irremediablemente, lo único que nos queda es que clamar
misericordia, como este hombre publicano de la parábola. Se golpeaba el pecho diciendo que sé propicio a mí que pecador. Se reconocía pecador y lo único que podía hacer es clamar por misericordia. Y el Juan capítulo 5, versículos en Juan capítulo 5, versículo 24, ¿qué tuvo que haber hecho? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? A condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Lo está viendo, hermano? Entonces, hermano, haciendo que puedo recibir la vida eterna. Guardar los mandamientos de Dios, pero tendría que guardarlos a la perfección. ¿Sí me está escuchando, hermano? Y hermano, ¿y quién los puede guardar a la perfección? Nadie. Entonces, hermano, al leer la palabra de Dios, yo me doy cuenta, la Biblia dice que es como un espejo, yo me doy cuenta que ante Dios soy pecador, que merezco justamente el infierno. ¿Qué puedo hacer? Más que clamar misericordia. Como aquel hombre de la parábola que le debía a su señor 50,000 talentos, una deuda impagable. ¿Qué hizo? Solamente ¿qué? Pidió misericordia. Hay que entender nosotros esto, que ante Dios tenemos una ley impagable. Nunca, nunca, por toda la eternidad, la vamos a pagar por nosotros mismos. Entonces, hermanos, solamente podemos venir a Dios por misericordia. La Biblia nos enseña que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice el Señor Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, hermano, dice la Biblia, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Deje el inicuo sus pensamientos, deje sus caminos y vuelva al Señor, el cual es misericordioso y amplio en perdonar. Suplicar perdón, suplicar misericordia y confiar en Cristo para nuestra salvación. Eso implica arrepentirnos de nuestros pecados y seguir al Señor como Señor y Salvador. Pero ¿qué sucedió con este hombre? Ahí en Lucas, capítulo 10, versículo 29, y hasta aquí vamos a dejar la enseñanza. Lucas capítulo 10, versículo 29. Pero él qué, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hermano, no hasta este punto, este hombre, a la luz de la revelación dada, a la luz de la revelación recibida de parte del Señor Jesús, hubiera reconocido su imposibilidad y hubiera reconocido que no ha amado a Dios perfectamente y que no ha amado a su prójimo perfectamente. Tuvo que haber reconocido su incapacidad de obtener la vida eterna por sí mismo. Entonces, hermano, hubiera que clamado qué? Misericordia. Pero ¿qué dice? Se justificó a sí mismo, hermano. ¿Qué significa justificarse a sí mismo, hermano? Nosotros mismos declararnos justos ante Dios, ignorando la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Cristo. Y es el error que mucha gente comete. Sabiendo que es un Dios santo, sabiendo que somos imperfectos y pecadores, mucha gente no se quiere someter a la justicia de Dios. ¿Cuál es tan fácil? Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Pero qué hacen? Se justifican a sí mismos, hermano. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Mucha gente dice, pues es que yo siento, es que yo creo, es que a mi parecer, yo ganando algo me he encontrado con esas diversas situaciones. A una vez a un hombre, un vendedor de paletas, le mostré el folleto, y me permite explicárselo, sí, le doy el plan de salvación, le digo, solamente crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y él me dice, pues yo me sé otra manera, yo me sé otra forma. Y yo me sorprendí, oye, pues
La Biblia dice que solamente hay un qué, un Dios y un evangelio, un camino. No dice, pues yo me sé otra manera. ¿Cuál? Guardar los mandamientos. Pero hermano, ¿quién guarda los mandamientos a la perfección de Dios? Ayer simplemente salimos a ganar almas, tocar puertas. Un señor me dice de tal denominación, es que a mi parecer, o sea, es la palabra, a mi parecer es que uno tiene que hacer esto, guardar esto. Pero hermano, ¿quién guarda la ley perfectamente? Nadie. Es el error que mucha gente comete. Tratan de justificarse a sí mismos. Conocen la ley, conocen las demandas de la ley, reconocen que por nosotros mismos no podemos obtener la salvación. Lo único que corresponde es reconocer nuestro pecado, reconocer que estamos perdidos y clamar por misericordia a través de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí vamos a dejar este pasaje. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Padre Dios, pues gracias por este tiempo. Señor, en tu palabra está perfectamente revelado cómo podemos obtener la vida eterna. Guardar a la perfección los mandamientos. Pero mi Dios, si somos honestos, no podemos guardar perfectamente la ley. Le hemos quebrantado, no en un mandamiento, en varios. Sin duda estamos irremediablemente perdidos. Pero Señor, te alabamos por tu misericordia, que has provisto a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para pagar nuestra deuda ante la justicia de Dios, borrar nuestros pecados y recibir la vida eterna por la justicia de Cristo. Ayuda a que mucha gente entienda su situación espiritual y puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.